Buen día con todos. Iniciamos la discusión de obstetricia 3, estados hipertensivos 1 y básicamente un banqueo de exámenes nacionales en esta entrega. Primera pregunta. Nos hace referencia a una primigesta de 35 semanas de gestación que presenta convulsiones por eclampsia. Luego del manejo de las convulsiones, ¿cuál es la conducta a seguir? En el protocolo de eclampsia, lo básico es un soporte, mantener la vía aérea, si hay que aplicar reanimación, se aplica, y el fármaco de elección va a ser el sulfato de magnesio. De preferencia se administra una carga de 6 gramos y un mantenimiento de 2 gramos por hora, que se puede repetir 1 gramo endovenoso adicional durante 3 a 5 minutos si las convulsiones reinciden. Hay que siempre prestar atención a los signos de toxicidad progresiva del sulfato de magnesio, principalmente el más precoz, que es la pérdida de reflejos. En este caso, entonces, es evitar una nueva convulsión con sulfato de magnesio y siempre plantear la conclusión de la gestación por la mejor vía. Esa sería la clave aquí en esta pregunta. Siguiente pregunta, ¿cuál es la alteración central en la fisiopatología de los trastornos hipertensivos del embarazo? Principalmente se trata de una reducción de la perfusión uteroplacentaria. Lo que pasa normalmente en una gestación es que va a haber una disminución de la resistencia de las arterias uterinas con una consiguiente disminución de la presión arterial a este nivel y un aumento del flujo. Es lo que debería haber para promover o asegurar, en todo caso, el aporte adecuado de nutrientes al feto. Pero por alguna razón esto no se da en la gestación y se produce la preeclampsia. Hay varios mecanismos, ya se ha logrado identificar una posible preeclampsia precoz y una posible preeclampsia tardía, una dada principalmente por la alteración de la anidación del blastocisto y otra probablemente por una degeneración posterior de la función de perfusión placentaria, ¿no? Aparentemente hay dos tipos de preeclampsia o dos mecanismos principales de cómo se da la preeclampsia, tanto precoz como tardía. Entonces, en líneas generales, no se sabe exactamente el origen de la alteración placentaria. Se está dilucidando cada vez más, pero no se sabe exactamente cuál es el mecanismo fisiopatogénico, pero es evidente que hay una reducción en la perfusión uteroplacentaria. Gestante de 38 semanas, por fecha de última regla, gesta 6 para 505, acude a emergencia por cefalea, trastornos visuales o liguria. Desde ahí ya deberíamos estar sospechando severidad. Nos dicen que tiene una presión elevada y que se ha hecho el control adecuado con un intervalo de 6 horas, trombocitopenia con una proteinuria de 2 cruces y una creatinina sérica elevada. Bueno, dentro de los nuevos diagnósticos de preeclampsia sí se puede tomar como proteinuria entera reactiva desde 1 cruz a más, y aquí nos dice que tiene una creatinina sérica elevada, que además tiene la presión arterial alta. Ya podemos configurar el cuadro de preeclampsia con signos de severidad. Pregunta 2017, Exum 2017. Perdón, Exum 2016. Gestante de 20 años, sin antecedentes de hipertensión arterial, con 40 semanas de gestación, es llevada a emergencia por sufrir desmayo. Bueno, tiene un desmayo, tiene hipertensión arterial,
Bien, ¿qué más podemos encontrar? Proteinuria positiva, entonces es una preeclampsia, pero que ha tenido alteraciones del sistema nervioso central, lo que nos debe, y un desmayo, quizás ha tenido una convulsión, lo más probable es que sea una eclampsia. Además, está asociado a óbito fetal, eclampsia. Gestante de 35 semanas con preeclampsia severa, ¿cuál es la conducta a seguir? Bien, si la preeclampsia es severa ya tiene más de 34 semanas y no hay otra contraindicación para iniciar el parto, la terminación inmediata de la gestación y agregar sulfato de magnesio. Es el manejo de la preeclampsia severa, siempre la dosis de carga de sulfato de magnesio y terminar la gestación por la vía más adecuada. Bien, aquí nos presenta una paciente con hipertensión arterial crónica. ¿Cuál es el tratamiento de mantenimiento? El tratamiento de mantenimiento de primera elección, de primera línea, es el alfa-metildopa. Alfa-metildopa, medicamento de primera línea, fármaco de primera línea para tratamiento de hipertensión arterial crónica. Contraindicado los ECAs, sobre todo durante el segundo y tercer trimestre. Aquí la pregunta que te pueden hacer para que te equivoques es decirte que específicamente si se pueden utilizar en el primer trimestre, y hay estudios que han demostrado que sí, que no hay ningún problema de ser utilizados en el primer trimestre. En donde sí están contraindicados totalmente es en el segundo y en el tercer trimestre. Mujer de 32 años con 38 semanas de gestación, cefalea, trastornos visuales, en fin. Bien, vemos que es multípara, vemos que tiene presión alta, tiene proteinuria, oliguria, creatinina sérica elevada, trombocitomenia. Bien, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Otra vez nos hablan de preeclampsia severa. En general, si no sabes qué marca preeclampsia severa, es la clave que es más frecuente en los exámenes nacionales, preeclampsia severa, tanto en ENAM como en el examen de recientado. Preventivos, son solo dos preventivos, el calcio y la aspirina, como comentamos en los puntos clave. Siempre recuerden esos dos. En este caso se habla de dosis bajas a partir de las 12 semanas, 12 y 16, antes de las 16 semanas se sugiere, o a partir de las 12 semanas. El hecho es que se empiece en el segundo trimestre, a dosis bajas de 81 miligramos, bueno, 80 han puesto en la clave, da igual, 81 miligramos por día para prevenir la preeclampsia. Si ya una paciente que queremos evaluar su riesgo de preeclampsia, queremos evaluar cuál es el predictor, Doppler de arterias uterinas. Recuerden que si queremos evaluar bienestar fetal con Doppler, es Doppler de arteria umbilical. Y si queremos evaluar anemia fetal, es Doppler de arteria cerebral media. Esos son los Dopplers arteriales que debemos tener en cuenta, en mente siempre, con fines de examen. Bien, las pacientes con preeclampsia severa tienen disminución del volumen plasmático. Esto, se hace referencia a que existe una hipovolemia secundaria a la reducción del espacio intravascular con hemoconcentración. Esto se produce porque principalmente el endotelio va a estar alterado, el endotelio en la preeclampsia. O sea, hay un daño endotelial al inicio, placentario, que luego va a tener repercusiones sistémicas, lo que va a facilitar el movimiento del plasma hacia el espacio intersticial. Además, el daño renal, la endoteliosis renal, produce pérdida de proteínas, lo cual disminuye también la presión oncótica a nivel intravascular, derivándose el líquido intravascular hacia el intercelular. Entonces vemos cómo de estas dos formas principales, y además el aumento de la presión arterial, la disminución de la luz en los vasos, todos estos tres mecanismos asociados van a promover una disminución del volumen plasmático.
Gestante de 30 semanas presenta una cefalea intensa y epigastralgia. Entonces la cefalea intensa nos indica que compromiso del sistema nervioso central. Epigastralgia probablemente compromiso hepático. Tiene hipertensión y tiene proteinuria positiva. ¿Qué pensamos en una preeclampsia severa? Otra vez, preeclampsia severa. Bien, ¿cuál es el tratamiento para elección para la eclampsia? Sulfato de magnesio, ya lo comentamos. Bien, ¿cuál es el diagnóstico? Preeclampsia severa también acá en esta pregunta. ¿Por qué? Cefalea global intensa, dolor abdominal, incluso ya tiene DPP. El DPP se ha asociado también a toxemia gravídica o preeclampsia. Tiene antecedentes de hipertensión arterial, tiene antecedentes de tabaquismo y también tiene hipersensibilidad a orina. Obviamente es un DPP en el contexto de una preeclampsia severa. Gestante de 37 semanas con dolor epigástrico. Basta un solo signo para diagnosticar preeclampsia severa. Si nos dice que tiene dolor epigástrico. Y aquí también, en esta pregunta es del 2012, donde todavía se consideraba el RCIU como criterio de gravedad. Recuerden que RCIU y proteinuria más de 5 gramos ya no son criterios de gravedad de preeclampsia. ¿Ok? ¿Cuál es el diagnóstico aquí entonces? Preeclampsia severa. Gestante de 38 semanas con hipertensión mayor de 160-110, que es el punto de corte para preeclampsia severa. Tiene albuminuria. ¿Cuál es la terapéutica más apropiada? Bueno, sulfato de magnesio en preeclampsia severa. Ya se debe utilizar sulfato de magnesio sí o sí. En preeclampsia leve no está tan demarcada la cosa en preeclampsia leve. Por eso es que la mayoría de preguntas son de preeclampsia severa, porque ahí sí está totalmente determinado el uso de sulfato de magnesio, mientras que en preeclampsia leve riesgo-beneficio, ¿no? Si ya tiene más factores de riesgo la paciente, si ha tenido un antecedente de preeclampsia, si una gestante añosa, ¿no? Podemos iniciar sulfato de magnesio, quizás a una dosis de 4, pero aquí en preeclampsia severa hay que iniciar el sulfato de magnesio sí o sí y terminar la gestación, porque tiene 38 semanas. Es lo que se debe hacer. Primigesta de 16 años de edad, sin control prenatal, ingresa en trabajo de parto, refiere cefalea, visión borrosa y contracciones uterinas. Al examen se encuentra presión arterial 160-90, edema, albuminuria. ¿El diagnóstico cuál es? El diagnóstico es también preeclampsia severa. Como se dan cuenta, hay que tener claros los conceptos de preeclampsia severa. Estos conceptos son muy importantes, sobre todo con fines del examen. No solo los criterios de gravedad, sino también los criterios diagnósticos de preeclampsia por sí mismos, los criterios diagnósticos de hipertensión gestacional, los criterios para eclampsia, los criterios para síndrome de HELLP, hipertensión gestacional sobreañadida, preeclampsia sobre hipertensión crónica, en fin, todos estos conceptos deben estar claros y así no vamos a tener problemas con estas preguntas. Otra vez, primigesta de 32 semanas de gestación por última regla en emergencia, tiene dolor epigástrico, una presión elevada, proteinuria positiva, el cervix está posterior, el orificio externo está cerrado y tiene una pelvis ginicoide, entonces no hay un trabajo de parto, no podemos decir que tiene trabajo de parto. Lo que sí podemos decir es que tiene una preeclampsia severa. El dolor epigástrico en el hipocondrio derecho no son signos de colecistitis, sino de preeclampsia severa, probable afectación hepática. No constituye un criterio de gravedad de preeclampsia, obviamente la proteinuria, actualmente ya no. Esta pregunta es antigua, porque en ese entonces eran 5 gramos o más en 24 horas. Los demás siguen siendo criterios actualmente.
Sobre la fisiopatología de preeclampsia, esta es una pregunta difícil, realmente, una pregunta donde se tuvo mucha duda en aquel año. Bien, pero salía por descarte, porque no hay una baja resistencia de las arterias espirales, o sea, hay un aumento de la presión arterial. Habría que recordar, como hay un aumento de la presión, hay una disminución de flujo, entonces también la tercera clave no podría ser, ni la cuarta clave tampoco. Y no podemos hablar de que el lumen está dilatado porque hay una vasoconstricción y tampoco de que la capa muscular está ausente. O sea, normalmente la capa muscular es reemplazada por un tejido fibrinoide y eso hace que se disminuya la resistencia, pero en este caso la capa muscular está ausente. Por lo tanto, no forma parte de la fisiopatología de la preeclampsia esta clave. Lo que sí iba a ser por descarte. Esta pregunta es principalmente por descarte porque no es tan clara la alternativa correcta. Insudación de plasma, insudación. Se refiere a que el plasma va desde la zona intravascular hacia el intersticial, por el edema. A eso se refiere con insudación del plasma, ¿no? Como que un insudado. Un término no muy frecuente en la literatura. Si bien es cierto, hay un mantenimiento de la capa muscular de las arterias uterinas, el mecanismo fisiopatogénico no es exactamente o principal, no es la proliferación, sino la persistencia de estas arterias. Pero al persistir y al aumentarlos, porque hay una hipoxia fetal, va a haber una hipoxia fetal, lo cual va a desencadenar, va a liberar factores de proliferación. Entonces estas arterias se mantienen sensibles a estos factores y sí va a haber una proliferación de las células de la aminoíntima con un engrosamiento de la capa muscular. Entonces sí se encuentran estos cambios en la fisiopatología de la preeclampsia. No obstante, no deja de ser una pregunta difícil porque utiliza muchos términos confusos. Gestante que presenta cefalea, ya, signo de gravedad, presión mayor de 160, otro signo de gravedad, mayor o igual a 160, y albuminuria. Bueno, preeclampsia severa sin mayor discusión. Lo mismo acá. Presión arterial, obviamente. Si es cierto, la proteinuria sí está elevada, no está grandemente elevada, pero sí es criterio diagnóstico, es suficiente para diagnosticar preeclampsia severa. Bien, acá una niña de 15 años con 32 semanas de gestación sin control prenatal, dolor epigástrico, cefalea, al examen impresiona como un embarazo de 6 meses por la altura uterina, una presión arterial de 160/110, proteinuria. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Por la presión arterial nomás ya es preeclampsia severa. Además acá tiene dolor epigástrico, tiene cefalea, nos dice que tiene un embarazo aparentemente disminuido, entonces como es una pregunta un poco antigua, también consideran el RCIU, pero en general sí es una preeclampsia severa. Muy bien, acá una paciente también con preeclampsia, sin ningún criterio de gravedad, es una preeclampsia leve. Recordar que ya no se utiliza el término preeclampsia leve, ya se ha dejado de usar. Ahora se habla de preeclampsia y de preeclampsia con signos de gravedad. Nada más por el tema de que leve, pues la preeclampsia no es leve, ¿no? Es por eso que se deja de utilizar este término. La lesión renal característica que se produce en la preeclampsia, ¿cuál es? La endoteliosis glomerular. Recuerden que esto sí está determinado, incluso se llegó a considerar patognomónica esta lesión, pero también se puede observar en embarazos sin preeclampsia, ¿no? Sobre todo cuando ya hay hipertensión gestacional. Bien, tiene preeclampsia severa. ¿Cuál no es criterio de preeclampsia severa? Bueno, de 500 en 24 horas no es criterio. Lo demás
son criterios. Aquí recuerden que RCIU ya no es un criterio actual, esta es una pregunta antigua. Se consideran criterios de gravedad en la preeclampsia todos los siguientes excepto el recuento plaquetario es menor de 100.000, no de 150. La proteinuria tampoco sería acá un criterio de gravedad. Lo que sí, la cefalea, la creatinina, la presión arterial, sí serían criterios de gravedad. No obstante, esa es una pregunta de salud que aparentemente ha tenido dos claves. Antiguamente algunos consideraban el punto de corte de 2 gramos también para gravedad en preeclampsia, es por eso que es posible que hayan tomado ese criterio. Y hayan decidido por la clave, pero la clave sea totalmente falsa, es el recuento plaquetario de 150.000. No es 150.000, es 100.000. Una pregunta de salud, muchas veces las preguntas de salud son así, son más polémicas, se tiende al debate e incluso tienen dos claves, como en este caso son dos las claves. Hemos escogido más esta porque, bueno, algunos criterios, utilizaban el criterio de 2 gramos en preeclampsia severa, pero como vemos es irrelevante. Ni siquiera 5 gramos ahora se considera como criterio de gravedad. Gestante de 34 semanas con diagnóstico de preeclampsia severa, ¿en qué condición indicaría terminar el embarazo? Cuando haya una hipertensión refractaria al tratamiento, obviamente, si se termina la gestación, el recuento de plaqueta 150.000 no, líquido amniótico de 8 centímetros tampoco, perfil biofísico fetal, ecográfico de 8 tampoco, proteinuria de 3 gramos en 24 horas tampoco. La hipertensión refractaria al tratamiento sí es una contraindicación para el manejo expectante. El nivel de proteinuria en una paciente con preeclampsia es de 300 en 24 horas, es el criterio diagnóstico. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones pertenecen al periodo clónico de la eclampsia? La eclampsia se produce en el periodo clónico, son unos espasmos con relajaciones musculares durante 3 a 4 minutos. Bien, ahora pasamos al síndrome de HELLP. El síndrome de HELLP tiene algunos criterios diagnósticos como son la hemólisis, la elevación de las enzimas hepáticas y la trombocitopenia son los criterios. El sistema de Tennessee exige que se cumplan los 3 criterios y el sistema de Mississippi también exige que se cumplan los 3 criterios. Solo que, bueno, para transaminasas pone un punto de corte más bajo y la trombocitopenia ya la toma en cuenta por debajo de 150.000. Mucho ojo porque a veces han preguntado con 150.000 y también ha sido la respuesta a síndrome de HELLP. El más usado es el sistema de Tennessee. No olvidar, recordar que el sistema de Mississippi va a clasificar la enfermedad en 3 de acuerdo a la alteración plaquetaria, clase 3 entre 100 y 150, clase 2 50 a 100 y menor o igual a 50.000, clase 1. Entonces podrían preguntar este tema porque ya han venido preguntas que no tienen una trombocitopenia menor de 100.000 y aún así lo más probable fue síndrome de HELLP, como acá. Esta pregunta, como podemos ver, tiene plaquetas de 110.000, tiene una TGO de 70. Entonces, ahí, bueno, ese criterio sí está, la LDH mayor de 600 también está, pero la trombocitopenia no la cumple. No la cumple de acuerdo a los criterios de Tennessee, pero de acuerdo a los criterios de Mississippi sí lo cumple, por lo tanto el diagnóstico más probable también es un síndrome de HELLP. También nos dice, y si no queremos tomar esos criterios, también tenemos el tema de la bilirrubina que también está elevada. Entonces hay un trastorno hepático
la bilirrubina nos hace pensar que hay hemólisis, algo más característico de síndrome de HELLP que de la preeclampsia severa. Por eso nos decantamos por síndrome de HELP en lugar de preeclampsia severa. Recordar también el sistema de clasificación de Mississippi, donde si lo tomamos podemos responder con total tranquilidad la pregunta sin lugar a dudas. Muy bien, ahora también otra pregunta sobre síndrome de HELP. Aquí claramente cumple los criterios, no hay mayor discusión. Y acá nos dan las dos alternativas, ¿no? Aquí el que hizo la pregunta nos hizo problema, preeclampsia severa con síndrome de HELP. Es obviamente una preeclampsia severa y obviamente tiene síndrome de HELP, ¿no? Si como técnica de test, recordar que si tenemos dos criterios, dos posibles diagnósticos, siempre tomar el de mayor gravedad. Entonces, si aquí separaran preeclampsia severa y síndrome de HELP, marcamos síndrome de HELP porque es el diagnóstico más severo, en cuanto al manejo es el que va a tomar la batuta. Bien, acá síndrome de HELP también, DHL mayor de 600, no deja lugar a dudas. Y una pregunta un poco cuestionable en su planteamiento, pero tenemos que jugar con las claves. Vemos que síndrome de HELP es un trastorno donde las plaquetas están disminuidas, donde hay hemólisis, donde el compromiso hemodinámico o el compromiso, la alteración hemorrágica cerebral es una de las principales causas de muerte. Por lo tanto, se aleja la posibilidad de usar antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes y nos quedamos entre 3 corticoides. Entonces vamos a jugar con esas claves: dexametasona, betametasona y prednisona. El medicamento que está recomendado es el uso, aunque es controvertido, de dexametasona 12 miligramos por vía intravenosa cada 12 horas hasta que las plaquetas tengan un valor mayor a 100.000. De los que están mencionados ahí, de elección sería dexametasona. Muy bien, otra pregunta sobre la prevención de preeclampsia. No olvidar, calcio, 1 gramo diario, idealmente desde un mes antes de la gestación. O sea, la consejería prenatal está tomando bastante importancia, relevancia, y ahora en la evaluación gestacional, como siempre debió ser, pero ahora se están haciendo valoraciones estadísticas y ha mostrado ser significativo, estadísticamente hablando, el hecho de realizar un buen control antes de la concepción, preconcepcional. Idealmente, en una mujer que tiene quizás una deficiencia baja en calcio, darle 1 gramo de calcio para prevenir preeclampsia desde un mes antes de la gestación podría servir, o aspirina a partir de las 12 semanas. Criterio diagnóstico de preeclampsia, Exum 2013, pregunta directa, no hay mayor problema porque la presión arterial es 140, recuerden, no 130, no es el punto de corte. Bien, aquí nos dan un caso clínico, proteinuria, hipertensión arterial, pero no hay criterios de severidad. Preeclampsia leve, los menos, y ya no se utiliza esa terminología. Bien, ¿cuál es el contraindicado en gestantes a término? Nitroprusiato. Bueno, acá también otra vez, como se darán cuenta, no siempre las preguntas están tan bien planteadas porque el nitroprusiato no está contraindicado, no es que no se deba usar, sino que otra vez jugamos con categorías. Recuerden el trimetoprim sulfametoxazol, también en otra pregunta de una discusión anterior, de cuál se podía usar o no de farmacología en gestantes. ¿Cuál no se podía utilizar? Y era trimetoprim sulfametoxazol, pero no porque
esté totalmente contraindicado. Claro que se podía utilizar, solo que tenía algunos problemas, sobre todo la clasificación. Entonces, cuando te hagan este tipo de preguntas, en lugar de ponerte a buscar o ver si está contraindicado, cuáles son los efectos, que si el primer, el segundo, tercer trimestre, que si se debe usar o no se debe usar, ponte a buscar los niveles de clasificación. En este caso, el nitroprusiato está clasificado como una categoría D. Es por eso que de todos los que te muestran ahí, es el último recurso. Por eso es la clave. Simplemente así. Bueno, los factores de riesgo son varios. En este caso, recordar que nulípara y añosa, aquí la clave nos dan dos de los factores de riesgo de 40 años o más. Añosa, el hecho de que sea nulípara también es un factor de riesgo. Bien, acá, gestante de 29 semanas, tiene hipertensión y tiene proteinuria, tiene un diagnóstico de preeclampsia. Actualmente recordar que no es un criterio la proteinuria de gravedad, así que es una preeclampsia sin signos de severidad, de lo que nos dicen aquí. Tiene 29 semanas, se puede hacer un manejo expectante en esta pregunta, porque todo está estable. Por eso, controles y esperar la gestación a término si no varía. O sea, si me mantiene estable, todo estable, se puede hacer un manejo expectante. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no indica severidad de la hipertensión inducida por embarazo? Un poco mal planteada, ¿no? Porque la hipertensión inducida por embarazo no se clasifica en severa o no severa, leve y severa. La que se clasifica con estos criterios es la preeclampsia. Así que la oliguria, el dolor, el RCIO es una pregunta antigua, y la trombocitopenia sí eran criterios de severidad de preeclampsia, y la creatinina de 0,6 no. ¿Cuál es el primer signo que aparece en la intoxicación por sulfato de magnesio en la gestante? Arreflexia osteotendinosa, recordar los valores. Bueno, no recordar, pero ver cómo van aumentando los valores. El 4 a 8 es el rango terapéutico, miligramos por decilitro en sangre, de magnesio. De 9 a 12 ya empieza a perderse el reflejo rotuliano, que es el principal signo, el primer signo en aparecer. Luego ya la parálisis muscular con 15 a 17 y 30 a 35 para la parada cardíaca. Así que tenemos entre el rango terapéutico y la parada cardíaca, tenemos una buena diferencia de niveles para poder actuar, ¿no? Hay un intervalo de dosis donde podemos todavía actuar sin llegar a la parada cardíaca. La principal causa de muerte materna relacionada con la eclampsia es la hemorragia intracraneana, hasta en un 60% de los casos de muerte. Si bien es cierto, la muerte materna relacionada a la eclampsia ha disminuido con el uso de sulfato de magnesio, la causa principal de muerte es esa. En pacientes con hipertensión inducida por el embarazo, ¿qué signo o síntoma precede de la eclampsia? Poco discutible, debatible esta pregunta. ¿Por qué? Porque puede ser tanto la cefalea como puede ser los escotomas. Los más frecuentes son las alteraciones visuales y la cefalea. Quizás en algunas series la cefalea ha sido más frecuente, y parece ser que ese es el criterio que ha tomado esta pregunta. Cefalea, entonces, como premonitorio de eclampsia. ¿Cuál es falsa respecto a la preeclampsia? Directamente no causa malformaciones en el recién nacido.
No es una causa directa de malformaciones fetales, no directamente. ¿Cuál sería la conducta más apropiada en esta paciente? 32 semanas, pero tiene ya eclampsia. Entonces, eclampsia, la conducta, si bien es cierto, hay ciertos criterios, algunos pueden hacer algunas recomendaciones basadas en consenso de expertos, sobre todo, para hacer un manejo expectante luego de una convulsión, o sea, luego de eclampsia, pero en general, en líneas generales, con fines de examen, eclampsia, terminar el embarazo lo antes posible. ¿Okay? Se estabiliza la paciente y se termina el embarazo. ¿Cuál es la conducta más apropiada? No nos dicen cuál es el siguiente paso, sino la conducta más apropiada, por si acaso. La conducta más apropiada es interrumpir el embarazo. La primera medida es administrar sulfato de magnesio e hipotensores también, puede ser si hay una presión arterial muy alta, pero no hasta el fin del embarazo. Diazepam no es de elección en convulsiones, es sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio no usa cada 8 horas por 7 días, no va a 7 días, se tiene que estabilizar nomás a la paciente y terminar la gestación. Maduración fetal por 48 horas no es lo mejor en este caso. Ya le estamos diciendo que para exámenes nacionales, interrupción inmediata del embarazo. Terminar la gestación por la mejor vía es la conducta más apropiada en eclampsia. Incluso también para algunos autores es también la mejor medida. En realidad, para la mayoría de autores es la mejor medida en eclampsia. También hay algunos que sí consideran, son los menos, que pueden considerar algunas condiciones para hacer un manejo expectante en el contexto de eclampsia. No obstante, esto es objeto de debate todavía. Así que para exámenes nacionales seguimos considerando eclampsia, terminación de la gestación, como medida más apropiada. Y bien, bueno, ya estamos terminando. Paciente gestante de 19 años, con antecedente de síndrome de convulsivo, con embarazo de 38 semanas, una presión arterial de 12,8, una proteinuria de 1 gramo en 24 horas, edema. ¿Cuál es el diagnóstico? Antecedente de síndrome compulsivo quiere decir que ha convulsionado antes de la gestación. O sea, probablemente ya tengo un diagnóstico de epilepsia. Ahora vamos a ver si es epilepsia con preeclampsia o no. Tiene una presión arterial de 12,8. Y tiene una proteinuria de 1 gramo en 24 horas. Recuerden que el criterio diagnóstico es presión arterial, con o sin proteinuria, y la proteinuria incluso ya no es diagnóstico de preeclampsia severa, ¿no? A veces nos dicen, si no tenemos proteinuria y tenemos una paciente con hipertensión arterial que tiene signos de severidad de preeclampsia, yo lo califico como preeclampsia severa, aunque no tenga el criterio de proteinuria. Entonces, vemos ya la irrelevancia de la proteinuria en el diagnóstico de preeclampsia. Entonces, aquí no podemos asegurar que sea una preeclampsia. Los edemas no son diagnósticos de preeclampsia, la proteinuria por sí sola no es diagnóstica de preeclampsia, entonces epilepsia sola. La preeclampsia se define como hipertensión arterial que aparece asociada a la proteinuria. O sea, otra vez aquí nos hacen referencia a que es la hipertensión arterial, por eso son trastornos hipertensivos del embarazo, hipertensión arterial asociada a proteinuria. A partir de la semana 20 de gestación, antes de las 20 semanas se puede dar la preeclampsia, sí, en el contexto de una enfermedad trofoblástica gestacional. Solamente en eso. No podrían haber otras causas un poco más discutibles, pero para fines de examen recordar que la causa de preeclampsia antes de las 20 semanas es la enfermedad trofoblástica gestacional.
Bien, y con esto hemos terminado la discusión de la parte 1 de estados hipertensivos del embarazo, donde hemos tratado los exámenes nacionales principalmente, tratando de no repetir preguntas porque hay muchas preguntas que son tal cual, son iguales, se copian de ENAN, la misma pregunta viene residentado y la misma pregunta viene de salud. Hemos tratado de no repetir esta pregunta y hemos agregado algunas preguntas de otra fuente para completar las primeras 50 preguntas. Vamos a hacer otra discusión de 100 preguntas de trastornos hipertensivos del embarazo, donde vamos a ver preguntas de otros exámenes, porque también hay preguntas MIR que son tomadas textuales en los exámenes nacionales. Vamos a también resolverlos, sobre todo en ginecología y obstetricia, y en pediatría es donde han repetido más preguntas del MIR. En el caso del examen de residentado principalmente. Y bueno, vamos a tener que ver todavía algunas cositas más sobre estados hipertensivos del embarazo, pues es el tema más preguntado en la historia de residentado como tema solo en todo ginecología y obstetricia.